Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de entrevistas hoy.com de Lora Televisión. En programas anteriores hemos tratado de acercarnos a esta realidad tan poliédrica que presenta esta pandemia y que estamos padeciendo, pero que afortunadamente ya parece que está bajo control sanitario. Hemos analizado esta situación desde el punto de vista de jóvenes adolescentes, desde la perspectiva ecológica, desde la sociología, desde la psicología, desde el punto de vista educativo, y hoy lo vamos a hacer desde la mirada histórica. La enfermedad y, por tanto, el contagio forma parte de la historia de la humanidad, junto a catástrofes naturales, conflictos sociales, guerras. Los hombres y mujeres han tenido que ir afrontando estos retos y aprendiendo soluciones que, aunque no han podido evitar millones de muertes a través del tiempo, sí han servido para obtener nuevos conocimientos y avanzar en la prevención. Las enfermedades contagiosas que han acompañado al ser humano desde que empezó a ser sedentario y a organizarse y convivir en un espacio común, encontraron siempre su hábitat privilegiado cuando atravesaron fronteras y se convirtieron en pandemias, más o menos localizadas. Muchas de ellas cambiaron y transformaron en su momento las sociedades en las que aparecieron. Hoy vamos a hablar, como ya hemos dicho anteriormente, de esta pandemia que nos asola, pues desde el prisma histórico. ¿Cómo se enfrentó el ser humano a las primeras pandemias? ¿Cuáles han sido las más catastróficas? ¿Qué medios y soluciones utilizaron para defenderse? ¿En qué hemos avanzado? ¿Qué nos está enseñando la pandemia actual? Bueno, pues para hablar de estas y otras cuestiones está con nosotros Javier Merchán Iglesias, catedrático de Historia y profesor de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla. Javier, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás llevando este encierro al principio duro y voluntario y ahora ya muchísimo más relajado? ¿Cómo lo has llevado? Bueno, pues lo he llevado al principio, como tú bien dices, ha sido un poco duro, porque estar encerrado prácticamente 2 meses o casi 2 meses no es un plato de gusto, ¿no? Y ahora ya con la evolución más reciente, pues con mucho de esperanza, pero todavía hay que decirlo con un poco de miedo. Así que ahora esperanza y miedo, esa combinación aparentemente contradictoria. Javier, tú estuviste de profesor y de director del Instituto Guadalquivir en Lora durante unos años, ¿verdad? Efectivamente, estuve allí, pues quiero recordar que unos 10 años. Estuve dando clases en el instituto y estuve como director, pues tres años estuve como director del Guadalquivir, así es, sí. Y guardo muy buenos recuerdos y buenas amistades. Bueno, eso quiere decir que para parte de nuestra audiencia, pues eres una persona conocida. Javier, antes de entrar de lleno en el tema histórico, quizá convendría ponernos de acuerdo
o más que ponernos de acuerdo, que nos explicara cómo hay que entender o qué contenido hay que darle la palabra pandemia y a las enfermedades epidémicas a lo largo de la historia. Bueno, el término pandemia es muy reciente, realmente es muy reciente, y el término epidemia algo menos, ¿no? El término data del siglo XIX y el de pandemia del siglo XX. En la historia se ha utilizado genéricamente el término peste, ¿no? Para referirse a enfermedades contagiosas y enfermedades que eran producidas por virus, por bacterias. Lo que pasa es que nosotros actualmente el término peste lo reservamos particularmente para un tipo de epidemia que fue muy importante en la antigüedad y en la Edad Media y moderna, que es la peste negra. Pero si miramos los documentos históricos, generalmente encontramos el término peste, ¿no? Para referirnos a todo tipo de epidemias. La pandemia es un concepto más reciente y tiene que ver con el fenómeno actual de la globalización, ¿no? Una pandemia es una epidemia que se ha extendido a nivel mundial, ¿no? Y bueno, esto es lo que viene ocurriendo desde el principio del siglo XX, ¿no? Que las epidemias en poco tiempo pueden convertirse en pandemia, como es el caso que nos ocupa, ¿no? De manera que hay peste, en términos genéricos, epidemias y pandemias. Y estamos hablando de enfermedades contagiosas, principalmente la peste bubónica, viruela, el tifus, gripe, etc. Esto por aclarar, ¿no? Inicialmente. Sí. Javier, ¿qué sabemos muy brevemente, ¿no? Porque después vamos a centrarnos en algunas que nos afectan más, ¿no? O que nos han afectado más a través de la historia. De manera lo más breve posible, ¿qué sabemos de las pandemias más antiguas? O por lo menos de las enfermedades que afectaron a más gente y de las que tengamos conocimiento. Mira, sabemos, claro, con poca documentación, hasta el siglo XIII o XIV prácticamente, pero bueno, tenemos informaciones, ¿no? La misma Biblia ya se refiere al término peste, ¿no? Hay un pasaje en el que Dios pues quiere castigar al rey David, no recuerdo qué asunto, ¿no? Y le ofrece 3 castigos, y uno de los que le ofrece para que él elija es una peste, ¿no? Una peste en el sentido que te decía anteriormente. O sea que desde lo más remoto, estamos hablando del año 2000 antes de Cristo aproximadamente, ya tenemos este fenómeno, ¿no? Y después se han ido sucediendo en el siglo II, después de Cristo ya, ¿no? Lo que se llama la peste antonina, muere el emperador Marco Aurelio. Le sigue ya en el siglo VI la peste que se llama Justiniana o de Justiniano, que es la que afecta al imperio bizantino. Y la más importante, de todas formas, en la que podemos detenernos si quieren un poco, van a ser la del siglo XIV, a 1340. Es una oleada que es muy intensa en esa fecha, pero que prácticamente no desaparece hasta 1720. O sea que puede decirse que desde esa época bajo medieval, ¿no? El final de la peste negra, la peste negra, la peste bubónica, esta es la que se mantiene durante casi 400 años en periodos cíclicamente repitiéndose. Después, por hacer este recorrido muy rápido, ¿no? Porque no creo que sea... Sí, después vamos a entrar en algunas de ellas. Entrar en detalles, ¿no? Después tenemos a lo largo del siglo XIX hay otras enfermedades que aparecen en Europa, ¿no? Nuevas, como el cólera, el tifus, otras epidemias, ¿no? Son menos potentes que estas que te he dicho, tenemos que llegar allá al siglo XX para la famosa gripe española, que fue muy mortífera y que también podemos hablar algo de ella. Y después de la gripe española
pues venimos a la actualidad. Es decir, que esta epidemia, esta pandemia del COVID-19, pues no se ha visto algo parecido, como se está diciendo con razón, desde hace 100 años, ¿eh? Que fue la de la gripe española. Actualmente hay otras más localizadas, ¿no? El ébola, el SIDA, pero las grandes epidemias han sido estas que te he nombrado, ¿no? Las grandes epidemias a lo largo de la historia. O sea, que ha habido muchas, ¿eh? Ha habido muchas. En Sevilla en el siglo XVII hubo también alguna, ¿no? Bueno, en Sevilla hay una tremenda, ¿no? A mediados del siglo XVII hay una epidemia de peste negra. Fíjate que la peste negra, como te digo, tiene un primer brote en el siglo VI después de Cristo, de Justiniano, desaparece y reaparece después, 700 años después, al final de la Edad Media. Pero vuelve a aparecer en el siglo XVII y a Sevilla le afecta muy particularmente, que es la peste de 1649, Bueno, que está completamente... si te parece, por llevar un orden cronológico, nos vamos a centrar, en la peste negra, de la que ya ha hecho una reseña, en la peste de Sevilla del siglo XVII y en la gripe española del XVIII, que es quizá la más significativa y la que más cercana y más nos afectan a nosotros. Si te parece bien, podemos empezar con la peste negra del siglo XIV. Habla un poquito del contexto histórico, de la localización, cómo se produjo el contagio, las consecuencias que tuvo, pero sobre todo, qué soluciones aportaron. Sí. Mira, vamos, el ciclo del siglo XIV, ¿no? De la peste negra del siglo XIV, en principio parece que proviene de Oriente Próximo, ¿no? Y se extiende prácticamente por todo el Mediterráneo, se extiende por toda Europa y alcanza a la isla británica. Es una peste que se detuvo en el Océano Atlántico, porque lógicamente todavía no había una comunicación, ¿no? con el continente americano, ¿no? Esta peste fue mortífera, tremenda, ¿no? Esto, se habla de 20, 30, 40 millones de muertos en Europa, lo cual que para... De aquella época. Claro, claro, en aquella época significaba pues casi el 40% de la población. De la población. De la población. O sea, eso era una cosa tremenda, ¿no? Y el caso es que ellos no saben por qué ocurre. Y si te parece, podemos entrar en ese punto cuando ellos, en la época medieval, ellos no saben a qué se debe. Ahí, siempre se explicaban las cosas o bien porque era un castigo divino, ten en cuenta que entonces no se conocen los seres microscópicos, los virus y las bacterias, o bien, incluso ahora ha salido con esta epidemia, la pandemia del COVID, pues ¿no? Fue provocada por alguien, los judíos envenenaron los pozos, ahora se dice, ¿no? Algunos la han bautizado como la peste china, ¿no? Dice Trump, ¿no? Que los chinos han hecho. Bueno, esto también circulaba, ¿no? En aquella época los judíos pagaron el pagache. Los judíos pagaban todas estas cosas. Pero más adelante, después lo pagaron en España, por ejemplo, se atribuía a los holandeses, que eran con los que estaban en guerra, o sea, que se buscaban, o bien Dios, que castigaba a una población pecadora, o bien algún agente externo, algún sabotaje, o lo que fuera, ¿no? El caso es que la peste negra era una enfermedad que se transmite, pero ellos no lo sabían, se transmite a través de una pulga, que es la pulga, bueno, toma sangre de las ratas, que es donde habita, diríamos, y después si pica a un ser humano, pues ya ha inoculado la enfermedad, ¿no? Entonces, ellos, con grandes conocimientos de esto, pues, y sin saber a qué obedecía, pues las fórmulas que se le ocurrían para afrontar, y esto va a seguir casi hasta nuestros días, la fórmula va a ser, pues, el confinamiento, todo el que podía huía, se refugiaba, se alejaba, tratamientos que no servían para nada, como la sangría,
Ahora usamos el, ¿cómo se llama? El desinfectante este, ¿no? Y, Hidroclorina, eso, ¿no? Hidroxiclorina. exacto. No, 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 esto que nos usamos para las manos, ¿no? Con alcohol, Ah, con sí, sí, sí. el, bueno, pues entonces es curioso porque entonces se utilizaba el vinagre. El vinagre, ¿no? Parecía que producía ese efecto de desinfección, pero realmente no producía nada. O sea que ellos en la época medieval pues no conocen, y pues hacen eso, pues alejarse de la ciudad, de los sitios donde hay más densidad de población y pues mucho rezo y mucha, digamos, ofrenda y incienso, etcétera, ¿no? Es decir, no tienen en la Edad Media no tienen ninguna solución y las epidemias de peste aparecen y se lleva por delante a millones de personas y no hay nada prácticamente que hacer, ¿no? Más adelante se van a ir adoptando nuevas fórmulas, ¿no? Pero si quiere hablamos ahora de la otra oleada que afecta a Sevilla, ¿no? De Sevilla hablas que ocurrió en el siglo XVII, ¿no? Exactamente, del siglo XVII, sí. Ya en el siglo XVII tenemos nuevos avances, hemos pasado el Renacimiento, la ciencia empieza a tener un lugar que no tenía, o que ocupaba antes la teología en la Edad Media. Sí. Pero mira, todavía para el siglo XVII, en la historia de las epidemias, lo fundamental va a ser ya en el final del siglo XVIII y avanzar al siglo XIX, que va a ser el descubrimiento del virus y la bacteria. Hasta que no se descubre que los agentes que provocan las enfermedades son estos seres microscópicos, pues realmente no hay digamos, muchas formas de actuar contra la epidemia. La epidemia de Sevilla, que afectó a Sevilla en el año 49, en 1649, pues esta se estima unos 60.000 muertos. Unos 60.000 muertos en la ciudad de Sevilla. Fíjate que en España actualmente con el COVID vamos a poner que haya 40.000 muertos, ¿no? Porque las cifras, como tú sabes, de fallecidos todavía están regulándose, etc. Pero entonces era solo en la ciudad de Sevilla, solo en la ciudad de Sevilla 60.000. Y algunos interpretan que esto fue, digamos, una de las causas del ocaso de la ciudad de Sevilla. Sevilla vive su época gloriosa en el siglo XVI y principios del XVII. A partir de ahí la ciudad de Sevilla se va yendo abajo. Y es posible que tenga que ver con esta epidemia, ¿no? Con esta peste negra que asoló a la ciudad. Pero es verdad lo que tú dices, ¿no? El Renacimiento, hay digamos, una cultura ya más laica. Sin embargo, cuando estamos ante la epidemia todavía no hay recursos y todavía se acude a lo mismo que te he dicho en la Edad Media, que es los rezos, las procesiones. La única novedad importante que hay ya en el siglo XVII y se maneja con la epidemia de Sevilla es que hay una política de salud pública. Se crean ya órganos. Aquí hemos visto, es curioso porque hay muchas Es cosas que son... un dato de gran importancia. Claro, claro. La aparición del sentido de Estado, ¿no? O de respuesta del Estado frente a Exactamente. una calamidad. Exactamente. Esa era la novedad, ¿no? La novedad todavía no estaba en el conocimiento científico, la novedad estaba en la gestión de la pandemia y la gestión de la situación. Y se crean, de hecho, juntas de salud, juntas de sanidad, X, ¿no? Reciben nombres distintos, que toman medidas, prohíben las celebraciones, se establece. Primero se hizo en Italia, ¿no? Se establece la cuarentena. La cuarentena, pues en la primera vez era para los que entraban en la ciudad por el puerto, pues a estos sospechosos de tener la enfermedad se les obligaba a ellos y a las mercancías a estar 40 días, que es de donde viene el nombre de cuarentena.
Pero fíjate tú que incluso esto de los 40 días era porque tenía su reminiscencia religiosa, era porque Jesucristo estuvo retirado en el desierto 40 días, ¿no? Entonces ellos suponían que si se estaba 40 días, igual que estuvo Jesucristo, pues también esto, digamos, impediría el contagio, ¿no? Entonces, por no extenderme mucho, ¿no? Yo creo que en el siglo XVII y particularmente en la epidemia que afecta a la ciudad de Sevilla, pues la novedad más importante es la gestión de la situación. Hoy se ha creado un estado de alarma, una autoridad única, ¿no?, en España actualmente, y entonces se creaba una junta de salud pública que tomaba una serie de medidas para paliar digamos, el contagio, todavía sin poder actuar sobre digamos, las razones patógenas que ocasionaba la enfermedad. Esa sería la novedad que yo destacaría en el Sí. siglo... En aquella época, cuando se decía cuarentena, era cerrar a cal y canto las puertas de Sevilla, Sí, ¿eh? sí, Desde la puerta Carmona hasta la Macarena y todas las puertas esas que había, o sea, que allí no entraba nadie que no tuviera la debida autorización, ni tampoco salía nadie, ¿no? ni salía. El que salía es porque se fue corriendo antes de tiempo, ¿no? O sea, igual que está ocurriendo ahora, ¿no? Al principio tú te quedas en tu casa y sales a comprar o a alguna causa de fuerza mayor, ¿no? Pues entonces, igual, por eso digo que se empezaban a dar esas políticas. Es encerramiento para impedir la relación entre los humanos. Madrid, por ejemplo, prohibió desde el primer momento que llegara desde Sevilla hasta allí, hasta Madrid, ninguna persona ni mercancía también, no dejaba entrar a nadie. Porque intuían que el confinar, el congelar las relaciones resolvería la enfermedad. Fíjate tú que todavía no sabían, es tremendo esto, ¿no?, que es la pulga la que transmite la epidemia. O sea, que igual con un A través de vuelo... las ratas, ¿no? Perdón. A través de las ratas. La rata es el portador, el animal que porta la pulga, y la pulga es la que pasa al hombre. Cuando la pulga, o sea, perdón, cuando la rata se enferma, la pulga busca un ser vivo más vivo y pasa al hombre. Y ahí, pumba, lo infecta. Se intuía, por ejemplo, en Sevilla se quemaban la ropa, porque se intuía que algo tenía que ver. Efectivamente, hoy sabemos que la pulga se transmitía a través del tejido, de la ropa que se quitaban en casa, se ponían, y tal, ¿no? Y era la única fórmula, como te digo, era eso, encerrarse y tirar los cadáveres por las ventanas, porque pasaban digamos, sepultureros, llevaban cuervos, ¿no? Pasaban con carros y desde el interior de las casas, sin atravesarse ahí, tiraban los cadáveres y iban a aquellos carros llenos de cadáveres. Había que hacer cementerios especiales. Aquí se hizo en el Prado, en Triana, en muchos sitios hay que hacer cementerios especiales para poder, digamos, enterrar a tantísima gente, que además también se enterraban sin duelo y sin medida, ¿no? O sea que aquello fue tremendo, ¿no? Fue tremendo y yo cuando he repasado algunas notas que tenía sobre este tema, me ha llamado la atención muchas similitudes, ¿no? Muchas similitudes. Hay cosas que naturalmente con otros medios, pero se hacían de forma muy parecida, sí. Me imagino que los, que los sepultureros de la época tendrían que ser auténticos héroes, Bueno, porque eh, seguramente caerían como chinches, vamos. naturalmente, los sepultureros y los sanitarios, ¿eh? O sea, en el hospital de las Cinco Llagas, que actualmente es la sede del Parlamento de Andalucía, era el hospital donde se acogía a los infectados. Muchos no llegaban al hospital, en las puertas y en las calles limítrofes ya morían. Entonces, en este hospital no había manera de encontrar sanitarios y enfermeros, entre comillas, porque entonces no se requería ningún tipo de estudio, sino simplemente tener amor por los enfermos, ¿no?, decían los documentos.
pues no había manera de encontrar porque morían. Los propios sanitarios y naturalmente los sepultureros igual, porque el contacto con el tejido, ellos quemaban el cadáver, pero no caían en la cuenta de que el tejido era el que contagiaba, ¿no? Transmitía la pulpa. Entonces, héroes, claro, y villanos, porque curiosamente muchos sepultureros, muchos sanitarios y muchos clérigos eran los primeros que huían. Eran los primeros que huían, claro, porque sabían que le iba a tocar en primera persona, le iba a tocar la epidemia, ¿no? Entonces, había héroes, los que se quedaban, y ahí estaban los villanos, que eran los que salían corriendo, entre ellos los propios clérigos, los propios sanitarios. Que sabían lo que venían encima y la indefensión en la que se Claro, encontraban. claro, claro, claro. Bueno, pues si te parece, pasamos a la gripe española del 18, 1918, En que 1900. ya seguramente nos coge más pertrechados, con más conocimiento, ¿eh? Aunque sobre el origen, no sé, hay alguna duda, que algunos la sitúan en Estados Unidos, otros en Francia, y finalmente se le Sí. llamó española. A ver, esta polémica, porque, vamos, si tuvo sentido, ¿por qué lo tuvo? Sí, bueno, la gripe llamada española, efectivamente, eh, estaba producida por un virus que se llama influenza. De hecho, en Sudamérica no se utiliza el término gripe, se utiliza el término influenza. Dice, tengo influenza, porque tengo, en fin, conocidos y familiares hispanoamericanos y me hablan en esos términos. Yo al principio me quedaba, ¿cómo que tiene influenza? Bueno, lo que ustedes le llamáis gripe, ¿no? Es decir, que la gripe española fue producida por este virus que se llama influenza, ¿no? Y lo más solvente es pensar que se produjo en Estados Unidos. Probablemente, como muchos de estos procesos víricos son por zoonosis, zoonosis, que se llama, que es transmisión de animal a humano, ¿no? Y lo más probable es que se produjera en Estados Unidos entre soldados norteamericanos acantonados en una base militar que la transmiten. Estamos en plena Primera Guerra Mundial. Estados Unidos ya va a participar en la guerra y manda tropas a Francia. Ajá. Y ahí es donde se produce el contagio. De hecho, el presidente de los Estados Unidos pregunta al secretario entonces de Defensa si le parece prudente que efectivamente vaya todo ese contingente de soldados a Francia, sabiendo que ese contingente de soldados está ya en gran parte infectado. Infectado. Y bueno, la respuesta era militarmente lógica, ¿no? O sea, al enemigo no le podemos decir que vamos con un virus, que nuestros soldados están enfermos, porque como le digamos eso al enemigo, nos barren un día, ¿no? Entonces, este es el origen y se distribuye de esta forma, ¿no? Se expande a través de los militares y, bueno, pues afecta a toda Europa. A España, por supuesto, le afecta. Como dice, se llamó gripe española porque al estar en plena guerra mundial, pues ningún país quería reconocer públicamente que existía la pandemia. ¿eh? Y el único país que lo reconoce abiertamente y lo publica en la prensa y da datos, etcétera, es España. Es el único, porque no está en guerra. España, si tú recuerdas, como tú sabes, pues fue un país neutral en la Primera Guerra Mundial y por lo tanto ellos en España se publicaba, se daban datos, se informaba a través de los medios de comunicación y los demás países le llamaron gripe española dando a entender, vamos, no equivocadamente, sino malintencionadamente, que la gripe solo se producía en España, pero no se producía en toda Europa y además no tenía origen en España, ¿no? Esta gripe fue mortífera también. En total se habla de unos 30 millones de personas que murieron en todo el mundo. O sea que no estamos hablando de ninguna broma. Y en España los datos son de unas 300.000
muertes, 300.000 muertes. ¿Qué se hace entonces? Pues tampoco se hace algo muy distinto de lo que se hace actualmente. La novedad de la gripe española en el tratamiento fue la mascarilla. Se obligó a utilizar mascarilla, como ahora nos obligan cuando las distancias son cortas, y poco más, todo lo demás. En aquella época todavía las vacunas no estaban a la orden del día, ¿no? En el 18. Vamos a ver, en España el sistema de vacunación obligatorio sí es anterior. Me parece recordar que se crea un sistema obligatorio de vacunación en 1909, o sea, al principio del siglo XX. Ya existe la obligación de la vacuna. Pero es que no existe la vacuna. Es que un Para ese virus... tipo de gripe. Claro, para ese tipo de gripe no existe ni vacuna ni tratamiento. Las primeras vacunas, la primera fue la de la viruela, que es de 1700 y pico, casi ya 1800, en Inglaterra, que en realidad hasta 1800 y poco, hasta que Pasteur no descubre la enfermedad infecciosa, no se empieza a generalizar la vacuna para el tétano, para el tifus, de hecho, el sarampión, tosferina, pero esto estamos hablando del siglo XX prácticamente, del siglo XX, de enfermedades que se han ido encontrando vacunas. Vacuna que, por cierto, como curiosidad, es un nombre que se refiere a vaca, porque es la vacuna de la viruela, que es la primera que se inventa, digamos, se obtenía de digamos, un virus debilitado de viruela que afectaba a las vacas. Y entonces Pasteur, en homenaje a Jenner, que era el que construyó esa primera vacuna, pues a este tipo de sustancias le llama vacuna, proveniente de vaca. Entonces las vacunas no existen hasta el siglo XX prácticamente, actuándose de la viruela. Y eso se va avanzando muy poco a poco. Pero claro, la gripe española no hay vacuna. Ten cuenta que las enfermedades, incluso tenemos enfermedades actualmente para las cuales no hay vacuna. Como el caso más llamativo es el SIDA. El SIDA llevan 10 o 15 años buscando una vacuna, pero no existe tal vacuna. Sí, sí. La gripe española desapareció. O sea, tal como llegó, se fue. Hubo dos oleadas en 2 años, en un año y después el otro siguiente. En España mató a 300.000 personas y después nadie sabe muy bien ni cómo ni por qué la gripe desaparece. Y que los instrumentos fundamentales de defensa fueron el confinamiento, como la Edad Media, y después ya la mascarilla. Efectivamente. Pero poco más. Poco más, poco más. No hay tratamiento, ya te digo, porque son virus que entonces era desconocido. Hoy el de la gripe española sigue siendo desconocido porque ya nadie se ha preocupado de averiguar más sobre él porque desapareció. Muchas veces pues ocurre esto. Hay virus que desaparecen seguramente porque se hacen inofensivos. Entiendo yo que se hacen inofensivos. Pero el tratamiento, como tú me planteas, tratamiento no hubo ninguno distinto de lo que yo antes le llamaba las políticas de gestión de la situación. Confinamiento, prohibición de concentraciones, de actividades festivas, y la novedad, la mascarilla, pero poco más. O sea que no había... La única manera era gestionar la situación. Javier, si te parece, vamos a entrar a hablar de la pandemia actual del coronavirus, del COVID-19. Hasta ahora sabemos cosas, pero no lo sabemos todo. No. ¿Qué podríamos decir? De todas las especulaciones y de todas las teorías, unas conspiratorias y otras no, que si es un virus
de diseño fabricado en un laboratorio chino, suelto intencionada o no intencionadamente, si realmente es un virus proveniente de un animal silvestre, como puede ser, por ejemplo, el murciélago. ¿A ti, qué opinión te merecen las teorías que circulan? Algunas muy originales, ¿eh? Unas más científicas y otras menos científicas. Sí, bueno, verá, hombre, yo en esto me atengo y leo cosas que me parezcan de cierta calidad y de cierto fundamento, ¿no? Porque en estas circunstancias, como a lo largo de la historia, se dice de todo y hay charlatanes que intencionadamente quieren llevarte a alguna tesis conspiratoria. En mi opinión, el virus viene ocurriendo ya cada vez con más frecuencia. Es un producto de zoonosis, del salto de animales a humanos. Hay alguna hipótesis que me parece muy interesante, ¿no? Y es que a medida que se va perdiendo biodiversidad, este fenómeno va ocurriendo cada vez con más frecuencia. Es decir, mientras menos animales, en general seres vivos, hay, más posibilidades hay de que los virus que habitan en esos seres pasen al humano, simplemente porque tocamos a mano. Entonces, es probable que las condiciones de vida, desde el punto de vista climático, de la pérdida de biodiversidad, va haciendo que esto ocurra cada vez con más probabilidad, el que pasen los virus de los animales, en este caso parece que de murciélagos, de monos, pasen a humanos. Y yo me atengo porque me parece fundamentada esa hipótesis. No me creo en la de la fabricación, etcétera. Y haciendo, hasta lo que llevamos hablado, haciendo cierta comparativa entre el origen, las consecuencias y los instrumentos de defensa frente a las pandemias, entre las que hemos analizado, la peste negra del 14, del 17 y la del 1918, del 20, y la de ahora, que así a bote pronto, ¿qué diferencias y qué parecidos encontramos? ¿No? Sí, hombre, Algo parecido. hay una parece que es evidente, ¿no? Todas parece que han provenido de animales. Sí, tienen que ver con animales, con parásitos, con animales salvajes, tienen que ver. Y todas tienen que ver con, digamos, agentes, que son los transmisores desconocidos, que son virus que aparecen o bacterias, ¿no? Porque en el caso de la peste era una bacteria, que aparecen, pero no conocemos muy bien cómo actuar contra ellos. Hombre, la diferencia fundamental es que la gestión de la salud pública es muy diferente, digamos, afortunadamente muy diferente. Estamos hablando de que solo la epidemia de peste de Sevilla ocasionó 60.000 muertos y en España, que es de los países en los que ha habido más impacto, pues en todo el país no se alcanza ni ese número, ¿no? Entonces, el sistema de gestión público de la pandemia es la novedad más importante y la diferencia más importante. Y fíjate, Federico, que donde el sistema público de sanidad estaba más deteriorado es donde ha habido más incidencia. Es el caso de Madrid y es el caso de Cataluña. Esa política que viene de años atrás de desmantelamiento del sistema de salud pública, pues claro, algo tiene que ver. Algo tiene que ver con que la pandemia del COVID haya afectado más a esos territorios donde los recursos sanitarios pues simplemente eran menos. O la asistencia a la residencia de mayores. O sea, la clave, por tanto, de la diferencia la pondría en la gestión de la salud pública. Y donde eso funciona bien, se ha podido afrontar o se está pudiendo afrontar.
Donde eso ha funcionado mal, pues ha habido más incidencia de la pandemia. Afortunadamente yo creo que el gobierno ha conseguido controlar precisamente porque ha puesto una serie de, digamos, elementos de referencia para los distintos sistemas sanitarios de las distintas comunidades autónomas. Porque de otra manera, pues esto se hubiera expandido, pero 100 veces más de lo que ha ocurrido. Yo centraría en la diferencia, en la gestión de la salud pública. Pero en definitiva también el instrumento fundamental para combatir ha sido el histórico, el confinamiento. Sí, sí, sí. El instrumento es el mismo. Además, el estado de alarma, la explicación que tiene ha sido precisamente poder controlar el movimiento, la movilidad de la población. Claro, el estado de alarma es porque, o sea, la libertad de movimiento está consagrada en la Constitución española. Entonces tú no puedes prohibirle, ni el gobierno ni nadie le puede prohibir a ninguna persona que salga de su casa, un paseo o lo que sea. La única manera de prohibirle que saliera de su casa era el estado de alarma, que es precisamente la norma que regula esa excepcionalidad. Al final la fórmula es la misma. La fórmula es la misma. Mientras menos interacciones haya entre humanos, más posibilidades tenemos de controlar el virus y su expansión. O sea, la fórmula es la misma. Y un sistema de salud que sea capaz de acoger a cientos o a miles de personas que de pronto acuden a esa demanda, ¿no? La demanda de asistencia sanitaria. O sea, la fórmula es la misma, ¿no? La política de la gestión está muy perfeccionada con respecto, si hablamos de las grandes epidemias de la historia, y los recursos sanitarios también, ¿no? Estamos más, y precisamente donde han fallado las dos cosas, sistema público de salud y recursos sanitarios, es donde tiene más incidencia. Esto lo estamos viendo a nivel mundial. En aquellos países donde hay más incidencia es donde fallan esos dos pilares. Javier, tú personalmente, ¿qué valoración tienes de la gestión que el gobierno, en principio el gobierno central, España, ha hecho de la gestión a través del mando único y de los dos personajes tan carismáticos, el ministro Illa y el doctor Simón? ¿Tú qué valoración haces de la gestión del gobierno central y también de la gestión que han hecho las comunidades autónomas? Porque si es verdad que la movilidad ha estado en manos del gobierno de España, también es verdad que las competencias autonómicas han seguido estando vigentes. ¿No es así? Efectivamente. Mira, yo la gestión, vamos a ver, en primer lugar, esto no se lo esperaba a nadie. O sea, esto es una cosa que esto hemos hablado antes de la historia y la última epidemia de características similares hace 100 años. 100 años. Y cuando hemos oído hablar aquí de epidemia en España, o de pandemia, o en Europa en general, siempre nos ha sonado cosas de Asia, de África y de 4 países pequeños. En primer lugar, por lo tanto, esto no se lo esperaba nadie. Y en consecuencia esto ha cogido desprevenido a todo el mundo. O sea, aquí no había recursos para de pronto tener millones de mascarillas, millones de respiradores, porque eso es que no te lo podías ni imaginar que fuera a ocurrir. Yo creo que la gestión del gobierno ha sido muy valiente. Muy valiente porque ha trazado un plan, ¿no? Asesorado por este Simón, entiendo, ¿no? Ha trazado un plan claro, preciso y un plan que era difícil, ¿no? de poner en marcha. Entonces yo creo que ha sido una gestión valiente, en la que seguro que se han cometido errores, porque esto es imposible no equivocarse en muchas situaciones de este tipo, que son nuevas absolutamente. Vamos a ensayo-error, o sea, vamos a hacer esto, pero no sabemos muy bien qué es lo que... Y yo creo que el gobierno ha gestionado bien dentro de esos errores, ha gestionado bien y la prueba está en la situación actual, ¿no?
parece que en Sevilla, por ejemplo, en la provincia, en los 2 últimos días no hay ningún nuevo caso de contagio, ¿no? O sea, se ha conseguido. Y yo, de todas formas, sí subrayaría más que esto, que lo subrayo, la gestión del impacto económico y social, que no hemos tenido tiempo de hablar de ello, ¿no? El impacto económico y social de una epidemia de este tipo es tremendo, porque es que paralizar un país durante 2 meses y medio, un país sobre todo dependiente del turismo en una proporción enorme, bueno, esto tiene un coste económico tremendo, ¿no? Yo aquí sí me voy a pronunciar muy claramente en favor de las políticas que se han hecho. El ERTE ha sido una Ha fórmula. sido un salvavidas importantísimo. Salvavidas, claro. El ERTE, prohibir los despidos durante la renta mínima vital, ¿no? Yo creo que eso, otra cosa va a venir después, ¿no? Es decir, bueno, todo esto se tiene que pagar con deuda pública y ahora vamos a ver eso como sobre todo la Unión Europea, qué va a aportar, ¿no? Pero bueno, en resumidas cuentas, y para no extenderme mucho, desde el punto de vista sanitario, la gestión ha estado con errores y aciertos, pero imposible de llevar de otra forma, imposible. Se ha puesto de manifiesto que allí donde el sistema público de salud se había desmantelado, estaba más anorésico, más endeudito, ha tenido más incidencia. El sistema de residencia de ancianos, que no olvidemos que casi el 60% de los fallecimientos son de residencia de ancianos, ¿eh? Ese sistema privatizado, precario, eso también se ha notado. Entonces, el gobierno ha gestionado ese tsunami con su error y su acierto. Y termino y me repito, me parece muy importante cómo se ha gestionado los efectos económicos y sociales. Hasta el momento, no todo el mundo le ha afectado, o casi todo el mundo, pero de momento no hay, digamos, miseria como para digamos, pensar que no se ha hecho bien esa política, ¿no? Javier, hemos visto que en las epidemias medievales, pues el tema de la o las soluciones que tenían a su alcance eran el confinamiento y el rezo. ¿eh? Y el, La ciencia estaba en mantilla. Hoy, afortunadamente, la ciencia ha aparecido, yo creo que con un empuje que no lo hemos visto en ninguna otra ocasión. De tal manera que hoy palabras como epidemiólogos, infectólogos, virólogos, hasta el mismo nombre del virus, COVID-19, sí. todo eso lo sabe hasta cualquier chiquillo de primaria o de infantil. ¿A ti qué te parece el papel que están teniendo los científicos y el lugar que están ocupando? Era hora ya de que la sociedad le reconociera. ¿eh? Y eso significa reconocer no solamente hacer un homenaje, reconocer significa invertir en I más D más I, en investigación. Claro, claro. Vamos, la ciencia lo que nos permite en estos casos es saber por qué ocurre. Y esto es muy importante. Y es el conocimiento científico el que ha sido capaz de decir, bueno, esto es un virus de estas características y se contagia de esta forma. Esto es fundamental, parece una tontería, pero es fundamental. Porque si sabemos por qué ocurre, damos un paso fundamental en la solución. Claro. No tenemos la solución todavía, que es la vacuna, pero sí es un paso fundamental. Fíjate tú que en la Edad Media, precisamente con esa relación, es por donde se equivocaban. Ellos no sabían por qué ocurría y no sabían qué es lo que tenían que hacer. Y la única teoría, la que estaba más difundida, era que era un castigo divino. Luego suponían que la solución era rezar, con lo cual se equivocaban. O sea que yo creo que el conocimiento científico lo que nos aporta actualmente, al día de hoy, es fundamentalmente que nos permite entender por qué ocurre y por qué la pandemia afecta a la inmensa mayoría de la humanidad. Y eso es lo que permite actuar. Por lo tanto,
Si no hay ese conocimiento científico, pues volveríamos a la época medieval, es decir, 800 años atrás, y estaríamos todavía haciendo profesiones a lo mejor por las calles. Igual estarían prohibidas. Tú has hablado antes de las políticas de salud pública, ¿eh? Sí. La importancia que han tenido en su momento, con la fortaleza que tenían en ese momento, o la debilidad, y con las diferencias naturalmente con las que hay ahora. Pero ¿todas las políticas públicas son iguales o hay unas que son más certeras que otras? Claro, eso es lo que me refería anteriormente, ¿no? Y lo hemos podido ver en las distintas comunidades autónomas, ¿no? Efectivamente, en España las competencias sanitarias estaban transferidas a las comunidades autónomas, ¿eh? O sea, y ahora, ¿qué es lo que hemos visto? Hemos visto que en algunas comunidades autónomas, desde años acá, se ha venido siguiendo una política de privatización del sistema sanitario, y ese sistema sanitario le coge una pandemia de este tipo, ese sistema sanitario en la cual el servicio público se ha desmantelado, le coge una pandemia de este tipo y no tiene capacidad de respuesta. Yo creo que esto, en fin, habrá seguro estudios con más datos, pero de momento es una evidencia. Donde hay menos recursos en el sistema público de salud y donde el sistema sanitario está más privatizado, la epidemia ha tenido más trascendencia. Eso es evidente. En España tenemos ejemplos de comunidades autónomas, como ya creo que he citado, el caso de Madrid, que es para en Madrid. Aparte de que en Madrid también son varios millones de personas, o sea que ese factor también influye, ¿no? Pero los sistemas de salud pública no son todos iguales. Entonces, donde el Estado es más fuerte, tiene más capacidad de responder. Donde el Estado es más débil, tiene menos capacidad de responder. Y después también hay otras situaciones en las que influye el azar. Aquí en Andalucía hemos tenido suerte. Hemos tenido suerte porque el contagio, digamos, no ha sido catastrófico, ¿no? El sistema sanitario ha podido responder a la virulencia del contagio. Ha habido otros lugares de España donde la incidencia ha sido mucho más fuerte, y yo creo que eso incluye también el azar, ¿no? La cepa del virus, el tipo de mutación. Pero claro, nosotros no podemos gobernar sobre el azar. El azar es lo que ocurre, simplemente. Podemos gobernar sobre el otro tema que tú apuntabas, que es el sistema público de salud. Javier, ya vamos a tener que ir recogiendo velas, porque a lo tonto llevamos ya, pues me parece que llevamos 50 minutos, y ya las recomendaciones, las recomendaciones son que hay que... te voy a hacer una última pregunta que, por aquello de que de la historia siempre hay que aprender, ¿eh? Y para no repetir por lo menos los mismos errores y de la misma forma, ¿no? Sí. ¿Qué grandes lecciones o conclusiones tendríamos que ir ya sacando? Me imagino que con el tiempo sacaremos más, pero ya estamos en condiciones de ir sacando algunas, sobre todo comparándolas con con los datos que hemos hablado de la historia y también con la gestión que otros países homólogos a los nuestros han hecho de la pandemia. Bueno, pues mira, para no alargarme, porque efectivamente el tiempo manda mucho, ¿no? En estos medios, la primera conclusión que yo creo que sacaríamos de todo esto es que esto ha ocurrido y puede volver a ocurrir. O sea, tenemos que asumir que esto puede volver a Las ocurrir. pandemias son cíclicas. Exactamente, las pandemias son cíclicas y esto puede volver a ocurrir. Y yo creo que la segunda conclusión, a lo largo de la historia y por las experiencias más recientes, es que es fundamental una buena gestión de la situación. Una buena gestión de la situación. Hay países que han tenido suerte y le ha afectado una cepa menos virulenta, pero también es porque tienen un sistema de salud pública robusto, que tiene capacidad para responder a este tipo de situaciones. Entonces, estas son las dos conclusiones que yo sacaría. Una, que esto ha venido para quedarse, para que esto de las pandemias va a seguir ocurriendo. Y dos, que no hay
como empezaba al principio, no hay que tener miedo, hay que tener esperanza también, porque un buen sistema sanitario, un sistema sanitario público fuerte, tiene capacidad para afrontar ese tipo de catástrofes. Otra cosa es que se desmantele ese sistema sanitario público, entonces ya no perdemos esa capacidad. Pues nos quedamos con las dos últimas, ¿no? Con la esperanza de que pronto esa vacuna tan esperada y que tantos investigadores están buscando, y la otra, la necesidad de fortalecer esa sanidad pública, que es en definitiva la que responde a todo el mundo y procura no dejar a nadie atrás. Pues nada, Javier, si no tienes nada más que añadir, pues te agradecemos, pues en primer lugar el tiempo que nos has dedicado, y en segundo lugar, pues los conocimientos y los datos históricos que son muy buenos, que no los olvidemos y que alguien, y gente como tú, preparada en estos temas, pues nos lo recuerde. Así que muchísimas gracias. Muchas Y ya gracias. en otra ocasión tendremos oportunidad de seguir hablando del tema. Muy bien, pues cuando quiera y muchas gracias, Federico. Y nada más, esperamos que esta conversación que hemos tenido con Javier Merchán pues haya sido de su interés, haya sido fructífera y haya aportado elementos de discusión para que en nuestros debates cotidianos, familiares y con las amistades, pues tengamos pues esos datos objetivos que nos aporta la historia. Y nada más, hasta nuestro próximo programa. Muy buenas tardes.